Jesús. Praise God, praise God, praise God. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me concede de estar en su casa de oración y también el privilegio de poder hablarle a su pueblo que fue redimido con la sangre de Cristo Jesús, y especialmente a aquel grupo de hermanos y amigos, alabado sea el Señor, que todavía no conocemos, pero que nos sintonizan porque simpatizan con nosotros y con la palabra del Señor. A todos les amamos y les bendecimos y les decimos que estamos intercediendo por ustedes y queremos que el Señor haga una obra en cada una de sus vidas en un día no muy lejano. Ahora quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y demos gracias al Señor y elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Alabado sea el Señor. Oramos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado, Señor, de estar en tu casa de oración y poder, oh Dios, contemplar tu hermosura e inquirir en tu templo. Señor, gracias por esta bendición que tú nos das. Es una bendición para nosotros, es un gozo, es una alegría, Señor, el poder servirte. Gracias por ser como eres, un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que todo lo sabe, que eres todopoderoso, que eres santo, Señor, pero aún con todo eso nos permite acercarnos a ti y dirigirnos a ti, oh Dios, por medio de nuestra expresión. Señor, en estos momentos queremos ser útiles de un canal de bendición. Te pedimos que nos guíes por tu Santo Espíritu y que podamos, Señor, hacer las cosas apropiadamente, correctamente, y que seamos, oh Dios, de bendición. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga. Vamos a cantar un cántico. Después le damos parte a nuestro hermano Marcelino, que él eleve una oración a favor de los hermanos que están afectados de salud. Y después le damos parte a nuestra hermana Francis, que va a traer la lección que va a ser, que está en el schedule de ser de este domingo que viene, o no sé, este domingo que estamos de esta semana. Bueno, prácticamente la semana que viene, porque el domingo empieza la semana. Pero como quiera, que este domingo y así los hermanos tienen la lección un poquito adelantada. Así que lo estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo los jueves. Ok, vamos a cantar un cántico y le damos parte a nuestro hermano Marcelino. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz y este pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Este pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios.
día conoció a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Alabado sea el Señor. Ese pueblo vive así y también vivirá así, porque un día conocimos a nuestro Señor, alabado sea Dios, y Él pues siempre está con nosotros. Marcio, alabado sea el Señor. Así que Dios me les bendiga, hermanos, Dios me les guarde. Vamos ahora a tener por aquí a nuestro hermano Marcelino, que va a elevar una oración para... Dios bendiga a todos los hermanos Thank you, Lord Jesus. que Hallelujah. nos están sintonizando en este momento. Seguimos orando, dándole gracias a Dios por la sanidad de cada hermano en Yes, esta Lord. lista de oración. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Oramos por la niña Naila, con leucemia, confiando que esa leucemia ya está tronchada, la declaramos inoperante, toda Santo cáncer Dios, en su aleluya. cuerpo. Mi hermano Luis Santo está recuperando rápidamente. Seguimos orando por la hermana Nilsa Cuevas para que el Señor la levante, hermano Martín Lord, hallelujah. Washburn, la hermana María González, mi hermano Víctor Villanueva, la hermana presidenta de Nicaragua, la hermana doña Ana Gómez. Dios me la bendiga, hermana María Saldaña, Francisca Almonte, Marlene Chávez, Abimael, por corazón, trasplante de corazón, Julio Peña, Aida Melvin, por sus piernas, para que Dios restaure sus huesos, lo ponga nuevo. La restauración completa de mi hermana Ana Crespo. Yes, Gloria al nombre del Lord, Señor, que ya la aleluya, queremos ver alabado aquí en la Jesús. iglesia, adorando al Señor. Sí, Señor, El alabado hermano Dios. Tomás Capetillo, Antonio Capetillo, Elena Capetillo, la Yes. hermana María Peña, que se mudó, la hermana María de los Ángeles Rocco, Marilyn Toledo, hace tiempito que no la vemos por la iglesia, la hermana Santo María Gabriela Figueroa, que ya mañana la mandan a la casa, ya pasó la quimioterapia y ya mañana la mandan, ahora hay que esperar la recuperación. Gloria al Santo nombre del Dios, Señor, estamos aleluya. orando por ellos. Su nieta Ashley Villahermosa, Santo Celi de Dios, Pérez alabado Gutiérrez, Jesús. Mercy, Lord Jesus. su sobrina, perdón, Ashley De Villahermosa. misericordia. Celi de Pérez Gutiérrez y Tayanés, allá en República Dominicana. La hermana Daisy y familia, Alex y familia, Juan y Joseph Morales, Xiomara Marta Rivera, Francisco Villanueva, Lidia de Jesús allá en Puerto Rico. Santo La Dios. hermana Santo- Gladys Román, ya está mejor ella. Ana María Sánchez, Santo Dios, aleluya. el Señor la sigue recuperando. Santo También a Dios. Jessica, Donna Arostegui, Emilio Capetillo, Gabriela Arostegui, Guadalupe Meque, Douglas Meque, Lucy Sánchez, Alfredo Gutiérrez, Yes. Gladys Gloria Román, ya está mucho mejor, me dijo Gladys. Santo Eh, Dios. Richard Rivera, seguimos orando por Sí, este Señor, y por caballero Zaida. para que Dios lo liberte, lo sane, lo salve. Primeramente salvación para él y Yes, para su Lord, esposa aleluya. Zaida. Zaida, yes. Marta Mora, Brooke y Christopher. También tenemos por aquí atrás a Denis Rivera, Ezequiel, Evelyn González, David Sánchez, el hermano de Gladys, necesita nuestra oración. Sí, alabado Eh, sea Dios. Jimmy y Yami, Ujú, y reverendo pastor Juan Pérez en Florida. ujú. Y la iglesia Benecer en Los Altos, Nicaragua, que le acaban de robar el equipo esta semana que pasó. Amén. Y por todos nosotros, Joe Biden está enfermo, por Joe Biden, el presidente. que está enfermo mental y físicamente, y necesita nuestra ayuda. Praise God. Perdonen, hermano, pero es que
Los políticos hoy en día se las está yendo la mente un poco, porque el nombre del Señor necesitan liberación total de sus cuerpos. En el nombre de Jesús le doy gracias al Señor porque ya me siento más recuperado. Praise God. Estoy bien, gracias al Señor. La Biblia dice en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, Yes, Lord. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Santo Jesús, Oramos. Señor Dios, Padre de la gracias. gloria, gracias, Altísimo y soberano porque ya tú Dios. sanaste toda enfermedad, Gracias, Señor. llevaste toda dolencia, Dios, y nosotros creemos en esta tu palabra. Señor, tu palabra dice que nosotros creemos en las Santo cosas que Dios, no Santo. se ven, no en las que se ven. Santo Por eso Dios. creemos, Señor, que ya tú llevaste toda enfermedad. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, porque sin fe es imposible agradarte a ti, Dios. Yes, Lord. Tu palabra lo dice, Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de enfermedad en estos cuerpos que hemos estado, Dios mío, creyendo por la salud de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, de cada niño, en el nombre de Jesús. Señor, los hemos declarado sanos por tu chaga. Sí, Señor. Padre, para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, te ensalzamos y te honramos. Yes, y te Lord. bendecimos, Señor. Yes, Lord. Gracias porque tú lo hiciste, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que ese diablo está derrotado. Padre, tú lo derrotaste en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Y tú nos cubres a todos con la sangre preciosa de Yes, Jesucristo. Lord. Aleluya. Estamos protegidos con la sangre de Cristo. Yes, En el Lord. nombre de Aleluya. Jesús, Alabado sea nuestros Dios. hijos, nuestras familias, Sí, Señor. protegidos con la Alabado sangre de Jesús. Cristo. Yes, Lord. En el Gracias. nombre de Jesús, protegida la iglesia Gracias, tuya. Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. En el nombre de Santo Jesús. Dios. Estamos en victoria, Dios. Aleluya. Viviremos en victoria y nos iremos en Gracias, victoria Señor. Aleluya. para la gloria y la honra de tu nombre, Sí, Señor. Señor. En el Alabado nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Alcanza Señor. las vidas que no te conocen. Yes, Lord. Sálvalas, oh Aleluya. Dios. Salva, Dios Señor. mío, rescátalas. Mercy, Lord Envía Jesus. obreros a tu mies Yes, que Lord. lleven tu palabra, Dios, Yes, porque ya tú hiciste, Señor, Dios mío, La Padre obra. Santo, la obra en Yes. cada uno de ellos. Santo Señor, Dios, alabado que el mundo sea sepa que tú no estás enojado con Yes, ellos. Lord. Yes, Señor, que Lord. tú moriste por ellos, que ellos también tienen derecho a salvación porque tú se la diste también. Dios mío, gracias te damos por ese Santo amor Dios, tan grande. aleluya. En el nombre de Jesús, guarda la nación de Israel, Yes, Yes. Lord. guarda Estados Unidos, Yes, Lord. guarda Aleluya. Nicaragua, Puerto Rico, Yes, a Lord. Colombia, Aleluya. Dios mío, a Venezuela, a Cuba, a Yes. Santo Domingo. Santo Guárdanos, Dios, oh Dios, aleluya. en el nombre de Jesús, guarda Ucrania. Yes. Guarda, Dios Yes, mío, Lord. nuestros Gracias, hermanos Dios, en ten Ucrania, misericordia, Dios, Rusia. en el nombre de Yes, Jesús en Lord, Europa. ten misericordia, Dios mío, Señor, have mercy, toda trampa Lord. del diablo que venga contra las naciones, mercy, have Señor, mercy, atamos Jesus. las fuerzas del Aleluya. diablo en contra de cada Yes, nación, alabado en el sea nombre de Dios, Jesús. En el nombre de Jesús. Es la con tu liberación. poder, en el nombre de Sanidad, Jesús, que está Padre, hecho Jesús. ahora mismo. Y te damos En nombre gracias. de Sí, Jesús, Señor. Gracias por Señor. sanarnos y libertarnos. Thank En you, el Lord nombre de Jesus. Jesús. Aleluya. Amén. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Praise God. Bendecido sea el Señor. Alabado sea Dios. Hermanos, damos gracias al Señor una vez más por sus misericordias, su bondades, su amor y por este privilegio que nos concede una vez más de poder estar en su casa, adorar y bendecir su santo y bendito nombre. Y en este día, pues como decía mi esposo, pues hemos cambiado la escuela dominical para el estudio en los jueves y hoy pues nos toca estudiar la que pertenece para esta semana, que estamos en la lección número 21. Pero antes yo siempre le pido al Señor su ayuda. Yo he estado pidiéndolo todo el día, pero también lo necesito ahora. Padre Celestial, Padre amado, Padre bueno, en este momento, Señor, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, Señor.
levanto mi corazón a ti, levanto mis ojos a ti para súplicas, Señor, que nos ayude, que nos sostenga, que nos favorezca, Señor, que nos des de tu gracia, que nos des de tu favor, Señor, que nos ayude a que podamos hacer la obra tuya, Señor, y que tú seas glorificado, tu nombre sea alabado y bendecido, y que alguna persona reciba refrigerio por Señor. medio de tu palabra. Padre, en el Señor. poderoso nombre de Jesús. Le Yes, pedimos Lord. que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor, desde el principio hasta el fin, y que podamos hacerlo en el tiempo señalado. En el nombre de Jesús, que yo nunca puedo. Bendecido sea el Señor. Ok, aquí vamos a estar estudiando hoy la lección número 21, ¿verdad? En la unidad Los Hechos de los Apóstoles, la primera parte. Y la semana pasada estábamos estudiando acerca de la conversión del apóstol Pablo o Saulo, y vimos cómo empezó a evangelizarse el mundo gentil, ¿verdad? Por medio de la persecución la gente empezó a huir e irse a otros sitios, y mientras iban predicando el evangelio. Pero ellos se concentraron primeramente con los judíos, pero Felipe empezó con Samaria, y Pedro pues ya había empezado con Cornelio. Así que ya el evangelio se había empezado a predicar a los gentiles. Hoy vamos a estar viendo esa iglesia que según se va levantando, todos los días vemos algo diferente en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y hoy vamos a estar en el capítulo 11, y vamos a estar desde el verso 19 hasta que termine el capítulo, que es el verso 30, y después el capítulo 12, desde el 1 hasta el 25, si no me equivoco, sí, hasta el 25. Así es que para los que no tienen el de eso, pues ahí tiene la porción bíblica. Hoy vamos a estar hablando y siguiendo ver lo que el Señor hizo por medio de los apóstoles, ¿verdad? En este libro de los Hechos, eso es lo más que se nos habla y se nos dice acerca de los hechos de los apóstoles. Y sobre ellos sobresale Pedro, Jacobo, Pablo, Juan, y, ¿verdad? Y Bernabé, que aunque no era un apóstol, él era un diácono, pues sobresalió muchísimo. Y tenemos un testimonio excelentísimo de él en la palabra de Dios, que por 2 o 3 veces se repite: un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, de poder, de sabiduría. Así que no necesitamos más credenciales que la que da la palabra de Dios. Bendecido sea el Señor. Pero en este día, hoy vamos a estar viendo la iglesia en Antioquía, ¿verdad? Vemos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Bernabé están trabajando en esta ciudad, y cómo mucha gente vinieron al conocimiento del Señor, ¿verdad? Así es que vamos a estar viendo la primera parte que nosotros siempre leemos aquí, es la verdad central. Él dice: el evangelio es para todas las personas en todas partes del mundo, hermano. No hay acepción de personas, ni color, ni raza, ni sociedad, ni educación, ni nada nos divide. Para Dios todos estamos en el mismo nivel. Las separaciones las hacemos nosotros aquí, ¿verdad? Pero Dios nos ve a nosotros a todos igual. Bendecido sea el Señor. Sea Dios. Nosotros somos parte de su creación, y Él nos ve a todos por igual. Pero los hombres aquí pues piensan que son grandes, que son bien inteligentes, que tienen mucho conocimiento, que sí tienen mucho dinero, como Elon Musk y Bill Gates, que quieren controlar el mundo, y todo lo que están haciendo la gente en Europa. Hermano, si nosotros supiéramos todo lo que está pasando, estuviéramos más cerca del Señor, estuviéramos más de rodillas en el altar buscando a Dios, porque hermano, las cosas están terribles. Pero como la gente no se da cuenta de lo que pasa, pues no se preocupan por acercarse a Dios. Bendecido sea el Señor. Pero yo le recomiendo: busquemos al Señor. Hay necesidad de acercarnos a Dios, hay necesidad de orar, hay necesidad de leer la Biblia, hay necesidad de ser sincero con el Señor y venir a sus pies arrepentido y pedirle perdón y decirle: Señor, perdónanos, sálvanos y úsanos para la gloria de tu nombre. Así que el evangelio es para todos. No es para una raza, ni con color, ni para uno que tiene buenos beneficios.
La otra cosa que vamos a estar viendo es el versículo clave, Hechos 11:18, que dice así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Verdad? Esto fue cuando les reclamaron al apóstol Pedro en el capítulo 11, al principio, se le reclama cuando él fue a la iglesia a Jerusalén, ¿verdad? Y les reclamaron que por qué había ido a entrar a casa de gentiles y por qué había ido y comido con ellos. Entonces Pedro presenta cómo fue que él llegó allí, ¿verdad? Y vemos que le habló del éxtasis que tuvo, ¿verdad? Donde Dios había enviado del cielo un lienzo que estaba cogido por las 4 puntas y lo bajó, y dentro de ese lienzo habían animales cuadrúpedos de toda clase de animal que tenía 4 patas, ¿verdad? Cuadrúpedos. Y que una voz del cielo le decía, mata y come. Y déjeme decir que Pedro en ese momento estaba con mucha hambre. Si usted lee el capítulo, él tenía hambre, había ido a orar y le acontece esto. Entonces, una voz del cielo le responde que no le llames común o inmundo a lo que Dios ha limpiado. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, que a veces las palabras se nos salen de la boca tan fácilmente y podemos ofender, ¿verdad? Y Dios le dijo, no lo llames inmundo. Entonces vemos que después él se le presenta esta oportunidad de que personas vinieron a buscarlo a la puerta, le tocaron y el Espíritu le habló inmediatamente, le dijo, no dude, baja, ve con ellos, ¿sí? Y como yo siempre le he dicho desde que empecé a estudiar el libro de los Hechos, hay que mirar y ver la manera cómo el Espíritu Santo se movía en el principio de la iglesia. Hay que admirarlo, hermanos, cómo le hablaba a la gente, y todavía él nos sigue hablando. Lo que pasa es que nosotros estamos tan ocupados y tan apresionados con los problemas de la vida que no tenemos los sentidos abiertos y no tenemos el oído sensible para escucharlo. Pero él nos habla por medio de su palabra. Amén. Él nos habla por medio de lo que cuando se predica, él nos habla cuando nosotros estamos orando, que nos trae a memoria su palabra. Así que, hermano, no habla de muchas maneras. Es que a veces nosotros estamos tan ocupados que no lo oímos, ¿verdad? Pero él nos está hablando, nos está molestando, ya no nos habla, ya nos grita. Bendecido sea el Señor. Aquí vamos a estar viendo las metas de la enseñanza. Aquí aprenderemos cómo los gentiles llegaron a la fe en Cristo a través del testimonio de los creyentes judíos. Los gentiles, los judíos que escaparon de la persecución, a donde quiera que ellos fueron hablando de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión y del derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo los apoderó a ellos para que ellos pudieran testificar, glorificar y bendecir a Dios. Y eso fue lo que el Señor le dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que eso es lo que estamos viendo. La segunda es, vamos a comprender o podremos compartir el deseo de Dios de alcanzar a todo grupo de personas para Cristo, hermano. Como yo le dije ahorita, el Evangelio es para todos. Amén. Y cuando usted y yo no hacemos el trabajo, somos egoístas. Porque esas personas que se pierden y que se van todos los días a la eternidad sin haber conocido al Señor, un día el Señor las va a demandar de nosotros. Así que abramos los ojos y empecemos a trabajar para el Señor. Si es que la idea es alcanzar a todo el mundo para el Señor. Y la tercera Amén. Es, debemos alentar a los alumnos y a cada persona a buscar a Dios para oportunidades de cruzar barreras culturales con el Evangelio. Usted sabe que cuando una persona quiere ir a predicar a China o a Morocco, como vimos en la convención, había unos muchachos
que están en morocos, y vemos que ellos tienen que vestirse como ellos se visten, ellos tienen que conocer el lenguaje, las mujeres tienen que cubrirse, ¿cómo se llama? La cabeza y la cara para poder hablarle a las otras mujeres si las quieren ganar para el Señor. Solamente le dan una oportunidad de hablar salir una vez al mes. Hermano, es bien crítico y bien difícil, y entonces uno tiene que, ¿cómo se dice?, ajustarse a esta clase de culturas y barreras y aprender lenguaje y también someternos a nuevas dietas. Así es que todas esas las cosas que nosotros tenemos que entender y comprender acerca de la obra misionera y de la obra del Señor. Y aquí vamos a estar viendo esta gente cómo Pedro cruzó esas barreras, ¿verdad? Y cómo nosotros tenemos que hacerlo también. Bendecido sea el Señor. Y vamos a estar leyendo la porción de la Escritura, como le dije, se encuentra en el capítulo 11 y capítulo 12. Yo no sé cómo voy a hacer porque es bastante largo, pero vamos a ver cómo hago. Y el tiempo, capítulo 11 del libro de los Hechos, y el capítulo 12, empezando en el verso 19. En la Biblia, bendecido sea Dios. Dice aquí, la iglesia en Antioquía: ahora bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Se dio cuenta? Estos judíos que escaparon fueron y le hablaron solamente a los judíos, pero algunos de Chipre se atrevieron a hablarle a los gentiles, ¿verdad? Aquí dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. La palabra de Dios es para griego, gentil y judío, para todos somos, ¿verdad?, la palabra del Señor. Dice aquí, y el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Qué bonito, ¿verdad?, cuando tienen a una persona de confianza como era Bernabé, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y de poder, ¿verdad?, y un hombre inteligente, sabio, y que amaba al Señor y amaba la obra del Señor. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Te das cuenta? No fue a regañar, ni a corregir, ni a llamarle la atención, sino fue a animarlos a que siguieran hacia adelante, ¿verdad? Si vio algún problema, los ayudó para que crecieran. Nosotros vemos que luego él y Saulo se quedaron por un año completo aquí en Antioquía enseñándole, porque una persona que se convierte necesita enseñanza, necesita ser discipulado, ¿ok? Necesita aprender la palabra de Dios. Así es que esa fue una de las razones por la cual él fue, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año. ¿Se puede ver? Todo un año Bernabé y Saulo enseñando a los nuevos creyentes en Antioquía con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quizás antes le llamaban cristianos para burlarse, para ¿cómo se dice?, despreciarlo, para mofarse, pero a nosotros ahora nos contentamos que nos digan cristiano, porque es un privilegio ser cristiano, hermanos. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada,
la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por la mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a ver el capítulo 2, hermano. Es largo, pero es la escuela dominical. En aquel mismo tiempo, rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que con esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de las panes de sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. ¡Wow! Él se pensaba que si el Señor venía de nuevo, como había hecho la primera vez, ¿verdad? En el capítulo 5 o 4, ahora él iba a impedir. Y ni aún con 16 personas ahí, más los que estaban vigilando en la puerta, nada de eso estorbó e impidió para que el ángel lo sacara de la cárcel. Bendecido sea Dios. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y hay que ver, la iglesia hacía oración, pero a veces nosotros hacemos oración y somos incrédulos. Vamos a seguir. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¡Wow! Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban unidos orando. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le decían: estás loca, hermano, ¿cómo oramos? ¿Se da cuenta? Estamos orando y no estamos creyendo lo que estamos pidiendo. Eso le pasó también a los discípulos, le pasó también con Pedro. De gozo no abrió la puerta, dice. Ellos dijeron: estás loca, pero ella le aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Oh my God. Dice: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí.
Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Los políticos, abran los ojos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Yo quería leerle la historia porque a muchas veces pues no me da el tiempo. Yo sé que no me da el tiempo tampoco hoy, pero yo quiero sí que usted oiga la escritura, porque eso es lo más importante. Amén. Lo que quizás yo tenga que decirle, quizás no va a ser tan importante. Aquí vamos a estar viendo, hermano, no quise detenerme porque entonces me iba a coger más tiempo. Dice, cuando Jesús instruyó a sus discípulos a esperar en Jerusalén para el empoderamiento del Espíritu Santo, esto era el comienzo del plan que tenía para ellos. O sea que esto era el principio, ahí no había terminado todo, empezaba ahí. Ese poder los ayudaría a alcanzar a sus familiares y a mucha gente de diferentes culturas, diferentes naciones. Todos los discípulos eran judíos, ¿verdad? Y les costó aprender nuevas culturas, cruzar barreras y para cumplir con la gran comisión. Es aquí donde vemos que ellos tuvieron que dejar los prejuicios y sus propias ideas. Como usted puede ver aquí en la explicación que daba en el capítulo 11 del libro de los Hechos, vemos que ellos le reclamaron a Pedro, ¿verdad? Que por qué había comido con los gentiles y por qué había ido a la casa de ellos. Eso no era correcto. Pero vemos cómo Pedro se explicó y le explicó cuál fue la razón que lo llevó a hacer lo que él hizo. Es necesario, él una vez dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en este momento había que obedecer a Dios. Había que seguir las instrucciones que el Señor les daba. Es aquí donde vemos que ellos tuvieron que dejar los prejuicios y sus propias ideas. Algunas de las cosas que nosotros también tenemos que dejar pueden ser diferentes a las de ellos, pero son también reales, ¿verdad? Muchas cosas que usted y yo también tenemos que dejar para poder alcanzar a otros. Estamos bien familiarizados con los discípulos que sobresalieron en el libro de los Hechos, como Pedro, Santiago, Juan, Pablo, pero hubieron otros, hermanos, que también hicieron grandes cosas, como orando, llevando el mensaje del evangelio a otras personas, o confortando a aquellos que iban a ser enjuiciados a muerte. Ellos los confortaban, que iban a ser ejecutados, y a otros dándoles financieramente ayuda. Así es que de muchas maneras se puede administrar la palabra del Señor a la gente. Aquí hoy veremos la necesidad de cruzar barreras culturales para alcanzar a otros con el evangelio. Dios nos ayudará a cruzar con la verdad y el amor de Jesucristo, hermano. No hay otro mensaje que usted y yo podamos llevarle a la gente que nos pueda dar éxito. La verdad de Jesucristo y el amor de Dios que Dios nos muestra a nosotros y que nosotros tenemos que mostrarle a la gente. Nuestro llamado es de compartir el evangelio en todo el mundo, y Él nos ha prometido darnos su poder. En Hechos 1:8, yo ahorita se lo cité y le dije que Él dijo: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los Hechos comienzan con el mandato de Jesús a sus seguidores. Al principio, ¿verdad? Al principio todos eran judíos, ¿verdad? De hablar
del evangelio de Él, que le hablaran del evangelio, que hablaran de Él, de Dios, ¿verdad?, al mundo. Los temas principales incluyen la extensión del evangelio a personas no judías y la relación de cristianos, judíos y gentiles. O sea, que ellos necesitaban desempeñarse en esto, de que el evangelio creciera y también que los gentiles creyeran y que ellos se relacionaran con ellos, ¿verdad? Que nosotros somos delante de Dios iguales. Bendecido sea Jesús. En este estudio comienza con los creyentes judíos dispersos por la persecución, que comparten su fe con los gentiles, y ellos comprendieron que las promesas de Dios es para todo. Así es que usted y yo no podemos ser egoístas, como yo dije ahorita. Las bendiciones que nosotros hemos recibido tenemos que buscar la manera de cómo hacerlas llegar a otras personas para que también ellos crean. Y aquí en la primera parte vamos a estar viendo la primera parte de la lección nos dice evangelizando tanto a judíos como a gentiles. Y el subtema es empoderados por la mano de Dios. Hechos 11, del 19 al 21. Aquí vamos a estar viendo, dice: la persecución no detuvo a la iglesia en Jerusalén, más bien se expandió al sacarlos de la ciudad, como hizo Pedro, que alcanzó con el evangelio a los judíos, alcanzó a los judíos y experimentaron el poder de Dios, ¿verdad? Que alcanzó a los judíos. Miren, hermanos, él también, Pedro, alcanzó a, ¿cómo se llama este hombre? Cornelio. A Cornelio, ¿verdad? Y él experimentó el poder de Dios y ellos experimentaron el poder de Dios también. Ajá. Y experimentaron el poder de Dios al hacerlo. Tenemos, por ejemplo, a Felipe en Samaria y a Pedro con Cornelio. Después de la conversión de Pablo, Lucas da testimonio de los dispersos que habían llegado a Chipre, Fenicia y Antioquía, capital de Siria. Esta ciudad sería el punto de partida de los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Ellos también les hablaron a los judíos. Esta gente también le hablaron a los judíos y también hicieron relaciones con los gentiles, ¿verdad? Dice a los judíos que habían nacido fuera de Israel, pero que habían crecido con diferentes culturas, y así como Pedro tuvieron que cruzar esas barreras tanto del lenguaje como de la cultura, como de dieta, como del vestuario. Cualquiera haya sido la diferencia en que ellos fueron a predicar y enseñar, ellos tuvieron que cruzar esas barreras para poder alcanzar a la gente. Porque si usted va a ir de aquí, vamos a ir de misionero de aquí, y se nos pone una comida, hermanos. Una vez en un libro yo leía, ahora no recuerdo el libro que fue, que esta misionera fue a un lugar donde la persona mascaba el maíz y después lo echaba afuera y después lo daba a la gente para comer. Y nosotros, en nuestra cultura, eso es inaceptable. Pero si usted quiere ganar a esa gente, usted va a tenerse que tragar esa, hermanos. Era para hacer el refresco. Hermano, como quiera haya sido, yo no quiero ni siquiera pensarlo. Porque la verdad y los frijoles, las habichuelas las cogían con la mano de la olla así directo y los ponían. Se le echaban en la... Ajá. Así es que son costumbres, son la manera que ellos viven, y si usted quiere ganárselo a ellos, pues tiene que participar de ellos para que ellos puedan aprender la palabra de Dios, y más luego quizás uno puede influir en ellos y cambiar algunas de esas cosas y enseñarle un poco más de higiene. Bendecido sea Dios. Alabado sea Jesús. Lenguaje, cultura, dieta y quizás virtuario. Algunos de Chipre y de Cirene, entrando en Antioquía, le hablaron a los griegos del Señor, a los griegos del Señor Jesús. Y la mano de Dios estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto es lo importante, hermano. No es que usted luzca, sino que Cristo brille y que Cristo crezca en la vida de los que se le predica al Señor. El poder de Dios por medio del Espíritu Santo
se manifestó y hubieron muchos milagros, porque Dios hace posible que cuando usted habla su palabra lo dice bien claro, que nunca volverá atrás vacía. Hará el propósito con la cual Dios la ha enviado. Así es que nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer, ir y obedecer. Bendecido sea Dios. Aquí vamos a ver la porción donde dice alentados a ser fieles. Hechos 11 de 22 a 26 es cuando Bernabé llega a Antioquía y alienta y le da consuelo y fortaleza a estos nuevos creyentes que creyeron y los felicita, hermanos, no los va a regañar. Lo vemos la manera que lo presenta la palabra de Dios ahí, que dice aquí, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Cuando usted puede, si hay algo que no está bien puesto o algo que no se ve, que no es agradable a usted lo puede ignorar y puede glorificar y bendecir a Dios en medio y puede llamarle la atención a esta gente y ver que ellos respondan. Bendecido sea el Señor. Al estudiar el libro de los Hechos, a menudo nos centramos en el evangelismo, ¿verdad que sí? Pero los que responden con fe en el evangelio requieren seguimiento, enseñanza y discipulado. Así es que ellos respondieron al evangelio. Ahora tanto Saulo como Bernabé le tocaba hacer una labor. Y ellos estuvieron un año completo en Antioquía haciendo esto mismo, enseñándoles la palabra de Dios y cómo debían de comportarse y cómo debían de vivir. Así es que Dios tiene gente preparada en la iglesia con este propósito: fortalecer y animar a los nuevos creyentes hacia una vida de gozo y frutos en Cristo. Porque la idea de usted venir al Señor no es solamente sentir el gozo de la salvación, es que usted crezca. Así como un niño cuando nace no se puede quedar niño, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que hacerse hombre, tiene que hacerse mujer. Así nosotros también tenemos que crecer en la viña del Señor. Bendecido sea Dios. Llega la buena noticia. Los gentiles recibieron el evangelio. A Jerusalén llegó esa noticia y responden de una manera digna de observar. Envían a el tan amado y querido Bernabé, hombre lleno del Espíritu Santo, bueno y que tenía fe. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos con propósito de corazón que permanecieran fieles al Señor. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Alentar a los hermanos, decirle, hermano, no importa la prueba, la lucha, la dificultad, la enfermedad, el dolor que estemos pasando, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender la palabra y citarla cada vez que venga el enemigo a turbarlo. Reprenderlo en el nombre de Jesús y reclamar su promesa y declarar victoria, ¿verdad? Para que el Señor se manifieste en nuestra vida. Si todo el tiempo vamos a estar diciendo derrota, si vamos a estar dando, si va a estar derrotas, ¿verdad? Si todo el tiempo vamos a estar diciendo me duele, tengo dolor de cabeza, no me siento bien, ¿verdad? Vamos a ver ¿verdad? Que no vamos a poder confiar en el Señor, no estamos confiando en el Señor y Dios no se manifiesta de esa manera. Llegó la buena noticia a Jerusalén, ¿verdad? Y responden de una manera digna de observar, enviando al tan querido y amado Bernabé, hombre lleno del Espíritu Santo. Ya leí eso, ¿verdad? Entonces aquí vemos, dice, y permanecieron fieles, para que permanecieran fieles al Señor. No se nos dice la razón por qué enviaron a Bernabé, pero su testimonio era excelentísimo. Observemos
que el que presentara a Saulo a los discípulos, también lo buscaría para que contribuyera a la ayuda a los nuevos creyentes. Pablo tenía un llamado específico y hecho por el mismo Dios. En el capítulo 9 y verso 15, nosotros vemos que él dice: instrumento escogido me es este, ¿verdad? Para llevar el evangelio a reyes, a pueblos, a naciones, a judíos, a griegos. Así es que él tenía un llamado con este propósito, y como Bernabé sabía esto, pues él bien lo busca, porque sabía que esa persona le iba a ayudar en su ministerio. Estuvieron allí un año. En el verso 26 se nos dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quizás de mal nombre, pero a nosotros hoy lo cargamos con un privilegio. Somos seguidores de Cristo y nos identificamos con Él. Que nos llamen cristianos, que nos llamen como nos quieran llamar, aleluya, que nos llamen como nos quieran llamar. Nosotros tenemos un privilegio porque somos hijos de Dios. Bendecido sea el Señor. Y no debemos de avergonzarnos del Evangelio, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque es poder de Dios, ¿verdad? Para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego. Así es que, hermano, Dios es misericordioso y en su amor Él nos ama. La segunda parte nos dice, vamos a estar viendo la persecución y la liberación. El enemigo siempre quiere meter las patas a donde quiera, ¿verdad? Y él las está metiendo, pero casi siempre cae en la misma trampa. Bendecido Dios. Persecución y liberación. Hechos 12, del 1 al 11. Jacobo es martirizado y Pedro es librado. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, a menudo registró oraciones, tiempos de adoración y súplicas a Dios por necesidades específicas, incluyendo a la liberación de las manos de las autoridades incrédulas. Y nosotros hoy también debemos de estar haciendo oraciones por los que están en eminencia. La palabra del Señor nos los exhorta y nos dice. Hoy el hermano Marcelino oraba por el señor Biden, ¿verdad? Esto es increíble. Unas semanas atrás anunciaron que había cogido asma en Delaware. Ayer él mismo dijo que había cogido cáncer en Delaware, y hoy anuncian que tiene COVID. Hermano, hay que orar por Biden. Hay que orar por Biden. Bendecido sea Dios. Es nuestro presidente, y esto lo está viendo China y Rusia y North Korea y Irán y todos estos países que están en contra de Estados Unidos como un punto bien débil, una manera bien fácil para atacar a nuestra nación. Oremos y busquemos el rostro del Señor, porque no sabemos lo que tenemos por delante, hermano. ¿Cuáles son las trampas que el enemigo tiene? Bendecido sea Dios. Dice aquí, Dios siempre se glorificó y demostró su poder y propagó su reino. No importa lo que el enemigo haga. No importa cómo se venga, cómo se mueva, que lo que haga, Dios siempre va a seguir hacia adelante. Él no es más para Dios. El enemigo no es, no sé cómo se dice la palabra ahora mismo. Bendecido sea Dios. El rey Herodes quiso congraciarse con los judíos y arrestó a Jacobo, el hermano de Juan, y lo mató a espada. Viendo que esto había agradado a los judíos, encarceló a Pedro. Eran los días de los panes sin levadura, y Jacobo y Juan fueron uno de los primeros discípulos, no exactamente los primeros, pero uno de los primeros de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Ajá, que por un momentito, dice, de Jesús, y pertenecían al grupo íntimo, y a estos el Señor Jesús los llamó, especialmente a, como se dice, a Jacobo y a Juan, los llamó los hijos del trueno, ¿verdad? Boanerges, se llama Boanerges, ¿ok? Y eso usted lo puede encontrar en Marcos capítulo 3 y verso 17. Esto es hijos de truenos. Eran temperantes
Ellos querían sobresalir y ser importantes, pero Jesús le enfatizó que la grandeza viene con el servicio y que ambos se unirían a él en el servicio del sufrimiento. Así fue como el Señor lo puso bien en alto. Como podemos ver, Herodes arrestó a Pedro en la semana de la Pascua. Los encarcelaron poniendo 4 guardias de 4 escuadrones rotativos de 4 soldados cada uno. Esto porque Pedro había sido librado de la cárcel y él quería estar seguro que esta vez no se escapara. Pero hermano, que poquito pensó Herodes que podía controlar a Dios, hermanos, ¿verdad? A Dios no se puede controlar. Nosotros tenemos que ser controlados por Él, pero nosotros no lo podemos controlar a Él. Bendecido sea el Señor. Él pensó que poniendo ese montón de soldados a un hombre, y mire la fe de Pedro, hermano, mire, observemos a Pedro, aprendamos de Pedro, porque Pedro aprendió bien la lección, hermano. Él estaba en la cárcel y él sabía que habían matado a Jacobo a espada, y que al otro día iba a salir, ¿verdad? Esto fue en la víspera que esto aconteció. Al otro día le iba a salir, pero Pedro está durmiendo. Mientras los pobres soldados no pueden dormir junto a él, tenían que permanecer despiertos, porque tenían que estar seguros de que no se escapara de nuevo. Pero ¿quién puede hacer frente a Dios? ¿Quién puede hacerle frente a Dios? Bendecido sea el Señor. Y vemos aquí que él... para que no se escapara, pero mientras esto ocurría, la iglesia oraba sin cesar, ¿verdad? Intercediendo a Dios por Pedro. Pero lo que no sabía Herodes es que Dios estaba en todo el control. Está y estará en Amén. todo control. Amén. Hermano, no nos equivoquemos de esto, ¿verdad? Estaba en todo control de lo que estaba pasando. Dios envió un ángel en la víspera de su juicio y en la omnisciencia de Dios y en la omnipotencia de Dios, Él usa un ángel para que lo despierte. Mire, hermano, ¿por qué Pedro pudo ser despertado y los demás no vieron todo lo que pasó? Usted se da cuenta lo que es servir a Dios. Aquí nosotros tenemos que darnos cuenta lo que es la maravilla, el poder de Dios, cómo se manifiesta, ¿verdad? En la vida de los que creemos en Él. Él le tocó el costado, dice. Y un problema que tenía Pedro era que parecía de calor, aparentemente. Porque siempre estaba desnudo, siempre estaba sin ropa. Y vemos que ni aún en la cárcel tiene la ropa puesta. Y el ángel le dice, lo toca por el costado y le dice, cíñete y átale tus sandalias y ponte tu manto. O sea, que estaba despojado totalmente. Mire qué tranquilidad usted puede tener cuando usted confía en Dios. No había... Marcelino dice que era que no había aire acondicionado, ¿verdad? Si con esta calor estaba así, ni quiero saberlo. Pobre de Pedro, ¿verdad? Pero mire qué fe este hombre nos muestra aquí. Él estaba pensando que al otro día él iba a ser el próximo, que iba a caer en la mano de Herodes y le iban a cortar la cabeza, o lo iban a ahorcar, o lo iban a poner en la estaca, o lo iban a poner... Bueno, porque esa es la manera que esta gente trataba a los hijos del Señor. Bendecido sea Dios. Pero mire, hermano, hay que tener fe. Con estas amenazas Pedro podía dormir. Se sentía seguro en las manos de Dios. Así es que usted y yo aprendamos de esto. Jesús dijo, no temáis al que os quite la vida, puede quitar la vida y nada más puede hacer, sino temer a aquel que le puede quitar la vida y echarlos en el horno de fuego. Así que no temamos si alguien nos viene a quitar la vida, porque nosotros estamos seguros en las manos del Señor. Bendecido sea Dios. Mientras todas estas cosas acontecían, Pedro pensaba que todo esto era una visión. Mire qué cosa, hermano. Él se da cuenta de que él ya había tenido una experiencia con un ángel. Y semejante a esta, ¿verdad? Es despertado, es sacado de la cárcel, es llevado afuera y es libertado. Y ahora él está pensando que es un éxtasis que está teniendo, que está viendo todo esto como un éxtasis, como una visión. Bendecido sea el Señor. Mientras todas estas cosas, los soldados, mire aquí, dice,
Pedro pensaba que todo esto era una visión y lo sorprendente es que ni los soldados que lo vigilaban mientras él dormía, ni los que vigilaban las puertas notaron nada de lo que había pasado. Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Quién como Él, hermano? ¿Verdad? ¿Quién como nuestro Dios? Regocijo y juicio. En Hechos 12, del 12 al 23, nos dice así: Dios realizó tantos milagros de liberación como milagros de juicio. Pedro fue rescatado 2 veces y probablemente de la muerte por la espada de Herodes. No tardó mucho en que Herodes aprendiera que Dios no comparte su gloria con nadie. Pedro fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. María era la hermana de Bernabé. Usted consigue esto en Colosenses capítulo 4 y verso 10. Aparentemente era acaudalada y su casa se prestaba para reuniones para que bastante gente fuera y pudieran orar. Es aquí donde se estaba orando por Pedro. Pedro llega a la puerta y llama y responde una sirvienta llamada Rhodes. Y es aquí, hermano, donde nosotros vemos que oramos a Dios y Dios nos contesta y nosotros no creemos. Mire qué cosa. Están orando para que Pedro sea libertado. Están orando para que Dios haga un milagro. Viene Dios a hacer milagro. Viene Pedro y toca la puerta. Viene la muchacha dice Pedro. Y todos los que lo oyeron dijeron, estás loca. Así que oramos nosotros. Por eso que no recibimos, hermanos. Por eso es que Dios no puede manifestarse en nosotros. Porque no oramos creyendo. Ni viendo que Dios hace el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Bendecido sea el Señor. Dice aquí, Pedro, dice aquí, se responde una sirvienta, Rhodes, y aquí los hermanos, donde nosotros vemos que oramos Dios y Dios nos contesta y nosotros no creemos. Qué terrible. Los discípulos decían, es su ángel. Había una creencia popular que cada persona tenía un ángel y que era idéntico a él. Pedro entra, cuando le abren, por lo último, de tanto insistir, de tocar, pues Pedro llegó a entrar a la puerta y cuando entra, primeramente le dio gracias a Dios, testificó cómo lo había rescatado y también le ordena que lo testifiquen a los demás hermanos. Y le hizo que no se alteraran porque como lo estaban buscando lo iban a encontrar mal y ellos se seguían haciendo el moroto, ¿verdad? No tenemos que ser prudentes. Bendecido sea el Señor. Y por otra parte, Herodes buscó a Pedro y al no encontrarlo mandó a ejecutar a los soldados después de esto. Herodes fue a Cesarea. Representantes de Tiro y Sidón lo buscaron para promover relaciones pacíficas. Estas ciudades necesitaban la ayuda del exterior para suplir sus necesidades alimenticias. El día que se reunieron con ellos, el día que él se reunió con ellos, se vistió de sus ropas reales. Hermano, ¿usted se da cuenta que hay mucha gente que le gusta exhibirse? Que le gusta exhibir lo que tienen. Y usted lo ve siempre con esto, con lo otro, porque quieren que le vea lo que tienen, ¿verdad? Aquí vemos a Herodes. Herodes, pues, él era el rey y podía vestirse porque tenía su vestuario de royals, ¿cómo se dice? Real. Así que, pero mire, de la realeza. Pero mire, él se vistió con de eso, pero mire qué terrible lo que le aconteció. Porque él arrengó, él le dio un discurso a la gente que los molestó, ¿verdad? Y la gente le gritaba, voz de Dios y no de hombre. Sí. Y él no le dio gloria a Dios. Y murió comido de gusano instantáneamente. Así es que Dios no tiene que dilatar mucho para hacer juicios. Sí. Instantáneo, un ángel y le quitó la vida. Bendecido sea el Señor. Así es que nosotros tenemos que aprender esto. Dios es bueno y su misericordia es para siempre, pero Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocerlo. Bendecido sea el Señor.
dice, se vistió de sus ropas reales y se vino haciéndose, como dicen en Nicaragua, el gato bravo. El pueblo respondió, voz de Dios y no de hombre. Y él no dio gloria a Dios. Y un ángel del Señor lo hirió y murió comido de gusanos. Como Dios, con Dios no se juega. Bendecido sea Dios. Hechos capítulo 11, el 27 al 28, regresamos al 11, a la última parte. Los creyentes gentiles ayudan a los creyentes judíos. Una hambruna, ¿sí? Dice, profetizada. Dios siempre nos advierte de las cosas por venir, ¿verdad? Nos advierte de las cosas por venir. Un profeta anuncia de una hambre, y el profeta se llamaba Ágabo en Hechos capítulo 11, verso 28. Este permitió que una iglesia, Antioquía, ¿verdad? Esto permitió que la iglesia de Antioquía enviara ayuda a Judea, a otra iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Un profeta es una persona que habla por Dios. La profecía es un don espiritual que debe usarse para beneficio de la iglesia y conforme el Espíritu de Dios da el poder, ¿verdad? Esto no es para que nadie se haga grande ni se haga importante, sino si Dios lo usa usted con el don de la profecía, úselo para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Bendecido sea Dios. Los profetas, junto con otros que equipan a la iglesia, han sido dados al cuerpo de Cristo por medio de Cristo mismo. En Efesios capítulo 4 y verso 11 al 13 usted encuentra esto. Esta profecía del hombre se cumplió en el año 41 de nuestra era, del 41 al 54, en el tiempo de Claudio César. El historiador Josefo registró que Judea sufrió muchísimo por la causa de esta hambre, hubieron muchos muertos. Así es que una profecía real, fue una profecía de Dios. Esto sucedió y está en la historia que aconteció. Y la última partecita se dice, se proporciona una ayuda en Hechos 11, del 29 al 30 y 12, del 24 al 25. Los cristianos de Antioquía respondieron rápidamente a la necesidad, ¿verdad? Ahí va a haber un hambre. ¿Y qué es lo que usted y yo hacemos ahora mismo con lo que está aconteciendo en Ucrania? Mucha gente ha colectado dinero, ¿verdad? Han orado, han pedido ayuda para ayudar a los de Ucrania, ¿verdad? Muchas iglesias han hecho esto y mucho pueblo lo ha hecho, muchas naciones, porque sabemos que hay necesidad. Hay una necesidad grande, terrible, hay muertes por donde quiera, hay necesidad de toda clase que usted se puede imaginar. Hay necesidad de doctores, hay necesidad de enfermeras, hay necesidad de comida, hay necesidad de cama, de todo. Así que en una hambre pues también acontece esto. Aconteció esto, ¿verdad? Había una necesidad. Cada uno dio conforme a lo que tenía. 11:29. Y Lucas 21, del 1 al 4, hay un principio enseñado por Jesús cuando dijo que la viuda pobre había dado más que todos los ricos. Los ricos daban de lo que les sobraba, pero ella había echado todo su sostén. Es un principio que usted y yo tenemos que aprender. Las ofrendas fueron entregadas a los ancianos de Jerusalén por medio de Pablo y Bernabé. Lucas registra que después de la muerte de Herodes, la palabra de Dios, del Dios verdadero, el único Dios que existe, crecía y se multiplicaba. Y después de entregar la ofrenda, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía con Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Y luego él salió con Pablo, ¿verdad? Porque no lo tenemos, la clase no sigue con Hechos. Así es que él sale después con Pablo en el primer viaje misionero. Dice, con Pablo y Bernabé. Dice, no podemos pasar por alto la responsabilidad de anunciar a todo el mundo el mensaje salvador de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Hemos sido alcanzados
porque alguien se atrevió a hablarnos del Señor. Hay que cruzar barreras, culturas, incluso el prejuicio. Y debemos examinarnos y pedirle a Dios que nos ayude. Y los que se sometan encontrarán a aquel que es nuestro Señor, que les da el poder para estar con ellos. Así que gracias, Señor, por esta clase, gracias por esta parte del libro de los Hechos que hemos estudiado. La semana que viene van a ser los salmos. Vamos a estar en la unidad de los salmos, 5 clases de unidad de los salmos. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta aquí mi parte. Yo les recomiendo que lea el libro, repase todos los versículos, todas las porciones, para que así pueda estar al día el conocimiento de la palabra del Señor. Señor les bendiga. Alabado sea Dios. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, amados, y qué bueno pues que una vez más pues, hemos disfrutado de la palabra del Señor. Verdaderamente hay una bendición para todos aquellos que observan y que estudian la palabra del Señor. En Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee y el que oye. Alabado sea el Señor. Así que Dios me les bendiga, hermanos. Gracias a nuestra hermana Francis por excelente enseñanza de la escuela dominical. Y para aquellos pues, que tienen el mismo currículum, ¿okay? Pues esta lección pues, es la que se tiene que dar este domingo que viene. ¿Okay? El día 24. El día 24, alabado sea el Señor. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos ahora a elevar una oración y despedirnos de este lugar de oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por estas bendiciones que tú nos has dado hasta ahora. Es una bendición, oh Dios, el servirte, una bendición el poder ser un canal de bendición, ¿okay? Para tu pueblo y para nuestros amigos. Señor, agradecemos el hecho, Padre amado, de que tú nos utilizas a nosotros, Señor. Gracias por darnos esa oportunidad. Sabemos que nos hace falta mucho, pero somos humanos, Señor. Y lo poquito que hagamos es de bendición. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar santo, pero siempre te he pedido, Señor, que no queremos ir solos. Queremos que tú vayas con cada uno de nosotros a nuestros respectivos hogares con tu bendición, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Esperen un segundito que prefiero leerlo porque, no sé, hay personas que tienen una mente bien buena y yo la tengo buena, pero la he utilizado tanto que se ha gastado un poquito, alabado sea Dios. Pero así vamos ahora pues voy a darle la bendición sacerdotal que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les recordamos que el domingo, si el Señor permite, si el Señor nos permite a nosotros, o si Él no ha venido, pues entonces estaremos con ustedes a las 11 de la mañana y esperamos pues que nos sintonicen, que sean ustedes pues parte de nuestro servicio y le demos honra y gloria a nuestro Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Les enviamos un beso y un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye.